San Lucas, capítulo 4, ahí va a estar el contexto de nuestra enseñanza para el día de hoy. Y vamos a centrarnos en Lucas capítulo 4, 18 al 21. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: el Espíritu de Adonai Jehová está sobre mí. Adonai Jehová es Señor, el Señor Jehová. Por cuanto Jehová me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Jehová. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén. Entonces continuamos con nuestra misión de seguir paso a paso el camino de nuestro Salvador en el aspecto cronológico. Amén. Y hoy nuevamente nos vamos a volver a encontrar con estos otros tres testigos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Las veces anteriores recibimos o fuimos guiados por el Evangelio de San Juan, ya que él documentó algunos detalles y algunas historias que no lo hicieron estos otros tres. Esto era muy importante para nosotros como pueblo de Dios, ya que cronológicamente nos ubicamos en el tiempo que el Señor ha ministrado. Amén. Entonces dice, si ustedes van a Lucas desde el 14 en adelante, desde el 1:14, y Marcos Marcos también desde el 1:14 y Mateo desde el 4:12, dice que cuando terminó la fiesta, que ya conocemos que fue la fiesta de Pentecostés, porque la semana pasada estuvimos en Pentecostés, ¿recuerdan? Por eso es importante la cronología. Dice, después de la fiesta de Pentecostés, al enterarse que Juan el Bautista había sido encarcelado, Jesús regresa nuevamente a Galilea. Y dice que volvió, Lucas dice que volvió en el poder del Espíritu, porque venía de celebrar Pentecostés, así que estaba lleno del Espíritu. Allá en Pentecostés peleó contra los fariseos, discutió con los fariseos por los rudimentos que ellos hacían en la fiesta, así que él venía lleno de ese poder. ¿Amén? Dice, regresaba en ese tremendo poder de Dios, venía con la bendición de haber celebrado la segunda de las tres fiestas que Jehová Dios había puesto: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Entonces esta era la segunda fiesta. Y dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Esto era porque ministraba según la palabra de Dios. Porque el que está lleno del Espíritu Santo predica de la palabra de Dios. Así a los religiosos no les guste. Predica de la palabra de Dios. Dice que la verdad de Jehová Dios rompe paradigmas, esquemas, doctrinas de hombres que para nada aprovechan. Marcos dice, Marcos 1, 14, 15, que él predicaba el evangelio del reino y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Amén. Eso es lo que decía Marcos en esta misma historia, en este mismo contexto. Por eso nuestro tema para el día de hoy se llama el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. La predicación de Jesús era el reino de Dios y su justicia según la palabra de Dios. Allá en Deuteronomio 18, 18, Jehová Dios le dijo a Moisés: voy a levantar un profeta como tú. A este profeta van a tener que escuchar y obedecer. Eso se llama Shema. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Entonces, si ellos están en la sinagoga y en Galilea, es porque en la sinagoga se habla la palabra de Jehová Dios, la palabra de Dios. Por eso lo glorificaban, porque él lo que hablaba era la palabra de Dios. Dice que después de ahí salió y se fue a Nazaret, donde se había él criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Mire qué tremendo, era la costumbre del Señor ir al templo.
Bien dice el Espíritu Santo allá en Hebreos 10:24. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor tenía la costumbre de estar en el templo. Pero acá el Espíritu nos dice, estimulen a los hermanos en el amor para que no cojan la costumbre de no venir. Dice, para que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Dice que se levantó a leer porque lo vieron, él era un rabino, lo vieron, y dice que se le dio un libro, se le dio el libro del profeta Isaías. No dice que el Señor fue y lo escogió, no, dice que se le dio el libro. Y dice que ese momento se puede interpretar de la manera en que cuando Jesús llegó, él no tenía preparado leer esa parte de la escritura, sino que la gente de la sinagoga, al verlo, le dio el libro. Como decir, Dios tenía preparado para ese día esa palabra. Jesús no la preparó. Y dice que él halló en ese libro el lugar de la escritura que acabamos de nosotros de leer. Por eso, hermanos, es tan importante que tengamos tanto cuidado cuando predicamos, que sea Dios mismo quien ponga la escritura. ¿Por qué? Porque si nosotros no hablamos lo que el Señor nos manda, resultamos predicando las cosas de nuestro corazón. Y eso se llaman palabras de hombre. Y ustedes no vienen a escuchar palabras de hombre, ustedes vienen a escuchar palabra de Dios. Amén. Amén. Dice que el Señor halló esta escritura. Vayan a Isaías 61, Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso es lo que dice Isaías. Dice que cuando Jesús leyó el rollo, según lo que leímos en Lucas, hay 5 grupos de personas en Lucas. ¿Sí se dan de cuenta? Hay 5 grupos. Pero en el libro de Isaías solo hay 4. ¿Cuáles o cuál hace falta? Dice que en Lucas están los pobres, que son los abatidos, los quebrantados de corazón, los ciegos, los oprimidos. ¿Cuál falta? Y los presos, 5. Pero en Isaías solo hay 4. En Isaías están los abatidos, los quebrantados de corazón, los cautivos y los presos. Falta un grupo. Dice, los ciegos. Los ciegos no están en Isaías, pero Jesús los incluye allá con Lucas. Dice los ciegos porque el mismo profeta predicó que el pueblo quedaría ciego por abandonar la ley de Dios. Isaías profetizó esto, que el pueblo quedaría ciego porque iban a abandonar la ley de Dios y empezarían a ellos a practicar las cosas de las otras naciones. Y que no solamente quedarían ciegos, sino que quedarían sordos. Por eso Jesús también dice que viene a traer la vista a los que están ciegos y que son guiados por otros ciegos. Porque hay mucho ciego guiado por otro ciego. Eso fue lo que dijo Jesús, ¿cierto? Ciegos que guían a otros ciegos. ¿Ven? Dice, cuando se le da la porción de la escritura, Jesús la termina con la frase, a predicar el año agradable de Jehová. Ahí termina en Lucas, a predicar el año agradable de Jehová. Desde Pentecostés, que Jesús acaba de volver de Pentecostés, hasta el Yom Teruah, que son la fiesta de las trompetas, es el año agradable de Jehová. Es un año. Estamos en Pentecostés, en el mes de
mayo más o menos, mayo-junio, y va a dar la vuelta al año y va a llegar hasta la fiesta de Yom Teruah, que son la fiesta de las trompetas, en septiembre. A ese periodo, ese año se le conoce como el año agradable de Jehová Dios. ¿Por qué? Y aquí empezamos nosotros a entender un poco más la palabra de Dios. Porque la tradición cristiana dice que el Señor tuvo un ministerio de 3 años y medio. ¿Ok? Esto se lo inventó un teólogo, historiador, que pertenecía al imperio de Constantino, llamado Eusebio. Este Eusebio, por querer armonizar la semana 70 de Daniel, donde se habla de la segunda parte de esa semana, que son 3 años y medio, que es una semana de 7 años, dice que para poder armonizar esos 3 años y medio, donde el antagonista es Satanás mismo, dice que acomodó, por así decirlo, el ministerio de Jesús de 3 años y medio. Pero según lo que nosotros leímos ahorita, es el año agradable de Jehová Dios. ¿Ok? A lo mismo, también, y de ahí sale esa enseñanza de que Jesús murió a los 33 años. La mayoría dice, no, es que Jesús murió a los 33 años y los hombres se cuidan a los 33 años porque es la edad de Cristo y se van a morir. ¿Cierto? Pero Jesús no muere a los 33, Jesús muere cuando tenía alrededor de 31 años. ¿Por qué decía que era alrededor de los 33 años? Porque habían habido algunos personajes históricos como Alejandro Magno que murieron a los 33 años. Entonces allá hay muchas cosas ocultas y aquí el Señor nos empieza a nosotros a esclarecer. Cuando lleguemos a Juan capítulo 6, verso 4, nos vamos a dar de cuenta que ese versículo fue injertado en un tiempo postrero, que dice y habla de una tercera Pascua. Porque Jesús solo celebró 2 Pascuas. Acaba de celebrar una, seguida la Pascua sigue Pentecostés, y la próxima Pascua, cuando da la vuelta al año, es cuando Él es el Cordero de Dios. O sea que son solo 2 Pascuas. Pero en Juan, en el capítulo 6, verso 4, hablan de otra supuesta Pascua. Y según los registros, esa Pascua no se celebró. ¿Ven? Estudiosos que somos, bendito Dios. Dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. De manera que cuando Jesús abre el rollo del profeta Isaías, dice que Él termina en esa frase para celebrar el año agradable de Jehová. Según una ley rabínica, que es la ley del Talmud Mejillat 22, que dice que toda escritura se debe leer completa o al menos 3 versos, dice que Jesús solo leyó 1 verso y medio. Solo 1 verso y medio. Podemos decir el año y medio de su ministerio. 1 año 4 meses dura su ministerio. Desde que Él empieza a predicar, le da la vuelta al año hasta Pentecostés, cuando desciende sobre sus discípulos. Son 70 semanas, 1 año y medio. Amén. Amén. Para que lo vayan poniendo en su corazón. La segunda parte del verso de Isaías que dice, y el día de venganza de Dios y el consuelo de los enlutados, esto vendrá después de la fiesta de las trompetas, lo que ustedes estudiaron conmigo, que empieza a correr el Apocalipsis, hasta que suene la 7ª trompeta. Amén. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios. Dele honor, honra y gloria a Dios, que te tuvo por digno de llamarte en el tiempo que yo le llamo el tiempo de la misericordia. En el tiempo de la gracia, le dicen algunos. Yo le digo de la misericordia. Porque cuando venga el día terrible de Jehová Dios, amén. Así que nosotros, hermanos, démosle gracias al Señor. Dice, por eso dice, es tiempo de predicar el evangelio del reino en la iglesia. Amén. Dice, Yeshua, o el Señor Jesús, entra en la sinagoga de Nazaret, donde no creen en Él.
Pero viendo muchas personas lo siguen y hablan de las maravillas que dice. Lo dejan participar de la reunión y a menos que usted sea un rabino o sea un pastor, usted no puede participar de las cosas de acá arriba. Esto es lo que dicen los rabinos. A menos que usted sea un rabino o sea parte del Sanedrín o parte del consejo, usted no puede compartir nada. Por eso acá el Señor dice que lo llamaron y dice que se le dio el rollo. Y es cuando también Jesús les recuerda, no hay un profeta que sea aceptado en su propia tierra. Están en Nazaret. Tiempo atrás lo querían también matar y salió corriendo de Nazaret. Ahora está otra vez en Nazaret, pero la gente ve que está diciendo y que la otra gente está hablando que él hace cosas maravillosas. Entonces lo invitan a que lea el rollo y a que diga alguna señal o que haga algún milagro. Entonces cuando lee el libro, lo primero que hace es romper la ley de los fariseos. Pues no completa los 3 versos que exigen, así que sus palabras comienzan con una ofensa de los métodos religiosos. Cuando Jesús viene con su palabra, empieza a ofender. Y mire que es Jesús y está ofendiendo a los fariseos, porque esto es lo que nos manda el Señor. Dice, no es tiempo de basarnos en los rudimentos ridículos ni programas que enseñan cosas estúpidas, enseñan cosas ridículas, pero que no enseñan la palabra de Dios. Este no es el tiempo para eso. Llegó un momento en que Jehová Dios se enojó con Moisés. Jehová Dios se enojó con Moisés porque Moisés le dijo, ve y le predicas a mi pueblo, le dices mi nombre a mi pueblo y aparte te vas delante de Faraón y a Faraón le vas a decir las palabras que yo te dije. Y Moisés dijo, Señor, es que yo soy tartamudo. Y Jehová Dios se enoja, y en Éxodo 4, y Jehová Dios le dice, ¿quién fue el que dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová Dios? ¿Por qué? Porque le dio miedo al mismo Moisés y le dijo, ve y llama a tu hermano Aarón, que yo le voy a poner las palabras en la boca de Aarón y en tu boca se las voy a poner yo y tú vas a hablar lo que yo te diga. No tiene por qué darte miedo. Ve y habla, pero di la palabra que yo te diga, no digas nada de tu corazón. Mire lo que dice el Espíritu Santo en 2 de Pedro 1, 19, 21. Dice, pero también tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Más adelantito dice, porque nunca una profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Dios mismo habla cuando los hombres de Dios predican el evangelio del reino y su justicia. En el reino de los cielos, nadie viene al Padre si no es a través de Él. Ninguna religión, ninguna denominación, ninguna cultura, ninguna nación o cualquier persona van a entrar al reino de los cielos si no es a través del Señor. Leíamos en la mañana, porque tenemos un solo mediador y un solo Señor. Amén. Jesucristo, hombre, dice el libro de los Hechos también. Entonces, los únicos que entrarán serán su pueblo, los que caminen en fe y obedezcan a sus mandamientos, los que se adapten a la cultura de su reino, a su lenguaje y a su santidad. Los otros no van a entrar. Por eso dice el Espíritu que sangre y carne no entrará en el reino de los cielos y que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Hermanos, por eso la predicación tiene que ser exacta, precisa, leída. A veces admiramos a ciertos pastores porque hablan muy bien, pero hermanos, exijamos que se lea la palabra de Dios. Amén. Exijámosla. Apocalipsis 22, 19 dice,
Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que es muy, muy delicado tratar con la palabra del Señor. Dice también que después de leer, el Señor se sentó. Ahí está. Dice, todos en la sinagoga fijaron sus ojos en Él, porque en ese momento Él se sentó. Esa silla que ustedes tienen en este papelito se conoce como la silla de la cátedra de Moisés. Cuando el rabino leía, se sentaba en esa silla y lo que dijera el rabino era escuchado como si lo dijera el Señor, como si fuera Dios, porque se llama la cátedra de Moisés. Pero muchos de los rabinos, como lo vimos en la mañana, hablaban de su propia voluntad, de sus propias leyes. Se habían apartado de la ley del Señor. Entonces, dice que cuando Él se sentó, dijo, esta escritura se ha cumplido hoy. Y hasta ahí la gente no tenía problema. Habían unos que murmuraban, que decían, no, este no es el hijo de José. ¿No es este el hijo de María y de José el carpintero? ¿Y qué hace sentado aquí en la cátedra de Moisés? Porque había otra ley rabínica que decía que el que hablaba ahí, aún Dios se tenía que sujetar al que estuviera sentado ahí. Esos eran los rabinos. Dice, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. Estaban maravillados, pero se seguían preguntando, ¿no es este el hijo de José? En el momento lo respetaron porque estaba sentado en la silla de Moisés, pero su corazón estaba lleno de dudas, de religión. Eran ciegos mendigos fuera de las puertas del reino. Por eso el tiempo se ha cumplido de que todo aquel que crea tenga esperanza. Todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Claro, estaba hablando el mismo Dios. Les dijo, de cierto os digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra, porque aunque se maravillaban de la doctrina, ustedes no creen en mí. Ustedes se maravillan de lo que yo digo, pero ustedes no creen en mí. ¿Ve? Su religión los tiene ciegos, pero esta es la misión que yo vengo a cumplir. Que ustedes, en este año agradable de Jehová Dios, ustedes me reciban y me conozcan. Y a través de mí, conozcan al que me envió, a Dios el Padre. Entonces empieza esa confrontación de la verdad con la mentira de la religión. Les dijo el Señor, en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los tiempos del profeta Elías. Que Elías quiere decir Jehová Dios. Dice, muchas viudas había en Israel en los tiempos del profeta Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio y hubo una gran hambre en la tierra. ¿Ahí ven la tribulación? ¿Sí? Ahí está la tribulación. Dice, y solo fue enviado a la viuda de Sarepta de Sidón. No fue enviado a Israel, sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Aquí rápidamente, porque no voy a entrar mucho a explicar esto. Sarepta de Sidón tiene 2 connotaciones. Sarepta significa lavador, purificador, refinador. Y Sidón significa pez o pescador. O sea que cuando va Elías a este lugar, a Sarepta de Sidón, hay una viuda que va a ser purificada, pero va a ser pescada, va a ser traída al reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, venid en pos de mí y yo los haré ¿qué? Pescador de hombres. Y dice que Él es como jabón de lavador, de purificar. Este lugar, Sarepta de Sidón, estaba en Fenicia y era un lugar pagano. No era Israel, era un lugar pagano. Ellos adoraban a un dios que se conoce como el dios Dagón, que es la mitad pez y la mitad hombre. Por eso es que cuando ustedes ven a la iglesia tradicional y sale el sumo sacerdote de ellos, sale con un gorro
que le llaman mitra, que tiene acá como partido en la mitad, y si ustedes lo ven de lado, es un pez, porque ellos adoran al dios Dagón, es un dios fenicio, ¿ok? Entonces, dice, este lugar era fenicio, es decir, pagano, adoraban al dios Dagón. Entonces, cuando Jesús les habla de que el profeta por excelencia para Israel, que hay dos profetas por excelencia, Isaías y Elías. Cuando el profeta por excelencia, Elías, fue enviado a Sarepta, a una mujer pagana, a una gentil, los ofendió. Entonces el Señor, cuando está predicando, lo único que hace es ofender su doctrina, su religión. Primero se sienta no lee los versículos completos. Al fin y al cabo él escribió la palabra. Y después dice, no, es que el profeta al que ustedes tanto aman, a ese lo mandamos, pero lo mandamos no a Israel, sino allá afuera, donde los paganos. Dice también que cuando Jesús les hablaba de su profeta por excelencia, no fue enviado a los israelitas, sino a una mujer pagana. En Primera de Reyes 17, 8, 16 dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahí está la historia de la mujer de Sidón. Y dice que cuando él llegó allá a Sarepta de Sidón, le dijo a la mujer, levántate, hazme una torta y dame un vaso con agua. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Qué le dijo la mujer? Le dijo, no, si yo solo tengo un puñado de harina y voy a hacer una torta, la voy a comer con mi hijo y de ahí me voy a echar a morir. Nos vamos a dejar morir porque no hay nada. Lleva un montón de tiempo sin llover y no tenemos alimento. El profeta le dice, así ha dicho Jehová Dios, que si tú escuchas mis palabras, ni la harina va a faltar, ni el aceite va a escasear. Y dice que esta mujer escuchó al profeta y fue y le coció una torta. Y después, cada vez que metía la mano en la harina, sacaba un puño de harina y de la tinaja del aceite no cesaba y empezó a llenar tinajas y tinajas y llenó tanto que salvó su casa. Esto fue tomado como testimonio de que al que cree le nace la esperanza, todo le es posible. Una mujer que no era religiosa, que adoraba a otros dioses, pero ella le creyó al profeta. Ella sí le creyó al profeta y dice que ella pudo salvar su casa. También habían, dice el Señor, también habían muchos leprosos allá en el tiempo de Elisha. Pongan este nombre en su oído, Elisha, porque no es traducción, ahorita se los voy a explicar. Y había también muchos leprosos en el tiempo de Elisha, que quiere decir las salvaciones del Señor. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. Y Naamán significa verdadero y gozoso. Naamán, o sea, uno que se goza pero que tiene verdad. Entonces dice que era otro gentil, pero con algo precioso dentro de él. Amaba la verdad y se deleitaba en obedecer. Ese era Naamán. Entonces Jesús les dice que la escritura se está cumpliendo delante de sus ojos y son testificadas por estos dos personajes que no son israelitas, pero que escuchan y obedecen. Y esto terminó ofendiendo a la sinagoga. Y si ustedes acá practican la religión, ¿cierto? Leen, se sientan en la cátedra de Moisés, pero no son más que religiosos. En cambio el profeta fue allá, Elías fue allí, y una viuda lo escuchó y vino la esperanza. Y al sirio, Elisha, le dijo que se lavara en el Jordán 7 veces porque estaba leproso. Y aunque Naamán discutió con él que por qué, si habían otros ríos más bonitos, él obedeció y fue y se metió 7 veces en el Jordán. Y dice que cuando salió como un bebé blanquito, sanito. Dice, la obediencia y el creer, la fe, te traen esperanza.
¿Cuánto necesitamos nosotros de vivir en esta esperanza, en esta fe? De escuchar y de obedecer. Y el Señor los pone como ejemplos. Dice Romanos capítulo 15, 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Así que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Amén. Es tiempo, también el tiempo ya se ha cumplido, de que nosotros conozcamos a los verdaderos hijos de Dios. ¿En serio? Amén. Es tiempo de que todo aquel que crea tenga esperanza, pero también es tiempo de que conozcamos a los verdaderos hijos de Dios. Cuando los fariseos y religiosos se sintieron ofendidos, porque Jesús estaba poniendo ejemplos de paganos, de incircuncisos, de gentiles, dice que salieron y se llenaron de ira y levantándose lo echaron fuera de la ciudad. Ahí, estando en la sinagoga, los mismos religiosos lo agarraron y lo sacaron. Y dice que lo llevaron a la cumbre más alta donde estaba Nazaret. Así que la religión, cuando se siente desestabilizada, sale a relucir lo que realmente son. Viene esa persecución. Mira lo que dice Juan capítulo 8:31. Y aquí voy a leer un poquito, rápidamente. Si quiere apúntenlo. Juan 8:31 al 59. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Póngale un dedito ahí. Nosotros no somos hijos de fornicación. Están en Nazaret y ahora Jesús los está reprendiendo, pero a estos de Nazaret tienen algo por acá en la cabeza. Este es el hijo de José. Y hay una historia ya con esa familia, que esta jovencita se fue y a los 3 meses volvió embarazada. Ellos todavía no digerían que el Espíritu Santo había engendrado a Jesús. Por eso le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Se dan de cuenta la ofensa? Seguimos leyendo. 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice el Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las podéis oír vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien vosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ahí va otro. Ya como no hablas con nosotros nuestro lenguaje, entonces ahora tú eres el que tiene demonio. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿Sabe quiénes estaban ahí? Los saduceos. Porque los saduceos no creían en la resurrección. ¿Se dan de cuenta lo que vimos en la mañana? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. ¿Ve? ¿Por qué lo iban a apedrear? Más adelantito, 10:31 dice: porque él se hace hijo de Dios, se hace como Dios. Y le dice el Señor: si no me crees que yo soy Dios, que soy el Hijo de Dios, por lo menos crean a las obras. Las obras dan testimonio de que yo soy Dios, que soy hijo de Dios. Pero aquí, en este testigo que yo traje, dice que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. En Nazaret, en la sinagoga, dice que lo llevaron a la cumbre alta del monte y lo querían despeñar. ¿Ustedes se acuerdan allá en la tentación en el desierto a dónde lo llevó el diablo? A la cumbre más alta del monte, y le mostró los reinos del mundo. Si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Por eso Jesús les decía: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo son las que hacen. Y mire dónde lo llevaron, a la cumbre, y ya no les mostraron los reinos, ya lo querían tirar hacia abajo. Esa es la religión. Acá en este momento estaba sucediendo lo mismo. Los fariseos religiosos los llevaron hasta la cumbre del monte donde estaba edificada la ciudad para despeñarle. Eso también le pasó a Elías, porque Elías lo quería matar a Israel cuando fue a Sarepta. Y también le estaba pasando a Elisha, que la Reina Valera le dice Eliseo, o las versiones en español le dicen Eliseo. En inglés se llama Elisha, ¿cierto? Es que hablan inglés. Eliseo, Elisha. ¿Por qué? Porque Elisha quiere decir Jehová es mi Señor. Pero Eliseo quiere decir Zeus es Señor. ¿Ok? O sea que se está adorando a otro Dios. Todo Israel los buscaban para matarlos. El tiempo se ha cumplido. La iglesia tiene que predicar el camino al reino de Dios y dejarse de religiosidades que son idolatría. Dice el Señor: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sin santidad nadie verá a Dios. Carne y sangre no van a entrar en el reino de los cielos. Amén. Escuchen
entiendan el evangelio del reino. Es tiempo, el tiempo se ha acercado. Dice, el tiempo, cuando llega a su final, va a ser derramado el Espíritu sobre todos. Entiendan que ustedes necesitan ser libres. Necesitan entender el verdadero camino a la salvación. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice el Señor. Toda potestad le fue dada a Jesús en los cielos y en la tierra. Amén. Y Él nos dio autoridad a nosotros para hollar serpientes y escorpiones. Y nos dio una gran comisión que tenemos que ir y completar. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio del reino, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Jesús, el Mesías, dice el libro de los Hechos. Mateo dice, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Cierto? Pero allá en el libro de los Hechos dice, el que sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Porque solo hay un camino y una puerta que nos lleva al Padre. Dice, así como se sentó y todos escucharon a Jesús cuando estaba en la silla, en la cátedra de Moisés, ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y desde allí juzga a todos. Él juzga las cosas buenas y las cosas malas. Juzga al justo y juzga al injusto. Desde allí, dice, por cuanto no creyeron, ya han sido condenados, pero Él juzga al justo. Él ve al que escucha y al que obedece, y a ellos le envía esperanza y vida eterna. Los sana, los restaura, les provee, mas a los otros los mira de lejos. Desde allí, desde donde está sentado en su trono. En las iglesias hoy en día hay más sillas acá arriba que allá abajo. Aquí se sienta el ministro, el pastor de no sé qué cosa, el pastor y el pastor y el pastor. Y allá abajo hay como 4 o 5 personas. Todos están sentados en la cátedra de Moisés. Pero ninguno está prestando la atención a la gran comisión. A mostrar el camino. ¿Se acuerdan que yo les enseñé a ustedes que tenemos una llavecita acá? Para abrir los misterios, las puertas de Dios. Cuando les abrimos esa llave, esa puerta del entendimiento, del conocimiento, cuando les abrimos la puerta de la salvación, allí se goza el Señor. Voy a leer el último verso, largo, porque fue pura lectura. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 15. Amén. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, dice el apóstol Pablo. Allá en el desierto estaba el Señor. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Jehová como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Dice, así que
el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. Amén. Esto que se escribió, que yo les narré, que les leí, se escribió para que nosotros tuviéramos conciencia y no cayéramos en el mismo error, para que tengamos esperanza. A nosotros se nos abre esa puerta de santidad que los mismos israelitas no pudieron entrar. Muchos de ellos quedaron en el desierto. Algunos de ellos ni siquiera pudieron ver la tierra prometida. ¿Sabe quién la vio? Moisés. Y la vio de lejos, por cuanto el pueblo lo hizo enojar. Y dice el Señor: no entrarás porque te dije que le hablaras a la piedra, a la roca. La primera vez, golpéala. Esa fue la crucifixión. Pero la segunda vez, no la golpees, porque es el Espíritu Santo. No la golpees, háblale. Y dice que por golpearla no entró a la tierra prometida. ¿Saben ustedes que hay mucho ciego dentro de las iglesias dándole vueltas a las puertas del reino? Mendigos con fe, esperando que alguien los sane, pero están en la puerta allá del templo, ciegos guiados de otros ciegos. Pero cuando viene alguien con la palabra de verdad, con la palabra de Dios, lo quieren apedrear. No lo quieren escuchar. Eso le pasó a Jesús. El tiempo se ha cumplido para ser santos y apartarse de toda iniquidad, de apartarse del camino del mundo que lleva a la perdición. El Señor está a las puertas. Amén. Es tiempo de apartarnos, de ser santos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y ser santos es dejar de lado las prácticas del mundo. Dejen de lado las cosas del mundo. Idolatrías, borracheras, hechicerías, maledicencias, concupiscencias, todo este tipo de cosas, abandónenlas. Y ustedes hallarán esperanza. Crean en el Evangelio. Crean en Dios y vendrá esperanza. Sean obedientes y serán sanos. Lepra, ¿sabe qué es la lepra? Representa pecado. Quedarán blanquitos como la nieve. Amén. ¿Cómo estás esperando al Señor? ¿Como un ciego mendigando en las puertas del templo? ¿O como un ciego guiado por otro ciego? Porque hay muchas iglesias, hermanos. Démosle gracias a Dios que nos tuvo por dignos de tener a hermanos que les gusta leer la palabra del Señor. Estudiar, escudriñar, a personas que oran, porque hay iglesias que están viviendo en un circo, están como allá en los tiempos de Roma, pan y circo, que salgan las panderetas, todos, que salga la obra de teatro y todos con la obra, que salga y para Dios, sin arrepentimiento, sin santidad, nadie verá al Señor. Sin conocimiento el pueblo se muere. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Eso es lo que dice el Señor. Dice: estás quebrantado, estás oprimido, preso, ciego. Alguno está quebrantado porque dice el Señor que Él fue ungido para venir y predicar el año agradable de Jehová Dios. A los presos, a los oprimidos, a los ciegos. ¿Alguien está quebrantado, oprimido, preso, ciego? Yo le tengo buenas nuevas. Yo le tengo buenas nuevas. Mire, tengo una llavecita aquí que me encanta usarla. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son por cuanto escuchan y ahora obedezcan. Si el Señor les dice: levántense y vengan, háganlo.
Amén. Muévanse. Ustedes viven en fe. A esta mujer le dijeron, hazme una torta y dame ese vaso de agua. Dice, no, porque es que es lo único que me queda para mi hijo y para mí. De ahí para allá nos vamos a morir. Hazlo, haz lo que te digo. Porque de cierto Jehová Dios dio una palabra para ti. No te faltará nada. Y al otro también. Estás en sanidad, estás leproso, tienes problemas físicos, psíquicos, no sé. Ve y lávate. Ve, sumérgete 7 veces en el Jordán y saldrás blanco como la nieve. Tus pecados te serán perdonados. ¿Estás ciego? ¿Cuántos estuvimos ciegos? Yo estuve ciego. Mucho tiempo ciego. Y peleaba contra hermanos que venían y traían palabras fuertes y decían, pero ¿por qué tan duro si Dios es amor? Por eso mismo, porque si no recibes el amor de Dios de esta manera, vendrá el fuego consumidor. Yo estuve ciego. Una vez me tocó hacer una obra de teatro y cuando no me ponían de Jesús, me ponían de Bartimeo. Yo era el ciego Bartimeo. Vayan, hay videos ahí en YouTube donde yo salía de ciego Bartimeo. Y se me quedó tanto ese personaje porque lo estudiaba. Y yo en mi corazón decía, pero ¿por qué siempre me ponen de Bartimeo? El Señor me estaba hablando. Y la frase que más tenía que yo casi gritar era que me preguntaba el fariseo, ¿y quién fue el que te sanó? Y dime quién te dijo, quién fue el que te dio la vista. Y yo tenía que decir, yo no sé, lo único que sé es que era ciego y ahora puedo ver. Antes yo era ciego, pero ahora yo puedo ver. Y ese era mi papel. Como 3 segundos, pero era un papelazo. ¿Ve? Yo antes era ciego y podía ver. A ese ciego Bartimeo, Dios le dijo, Jesús le dijo, ve al estanque de Siloé. Que quiere decir el ungido, el enviado. Ve y lávate allá. Y él se fue y obedeció. Y cuando volvió viendo. Veía también que no conocía al Señor. ¿Quién fue el que me dijo? ¿Quién? Que me hable para poder escucharlo. Porque el ciego no puede ver, él escucha. Amén. ¿Cuántos están ciegos? Amén. Gloria a Dios. Amén. Ya no. Pero de aquí en adelante caminen en obediencia, vaya, lávense en el ungido. Amén. Dice, bienaventurados aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Amén. Los dejo con esta. Santiago 4, 10, 17. Eso me lo dio el Espíritu Santo el martes. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Quédense con esta palabra, con esta última. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se le cuenta por pecado. Amén. La verdad prevalecerá y los que sean afirmados en ella serán escudos en su casa. El tiempo se ha cumplido de comportarnos como verdaderos hijos de Dios en su reino. Ya no deambulemos como ciegos, vamos y lavémonos en la fuente del enviado.
Amén. Ya no deambulemos. Ya no caminemos como los que solo se sientan a ver a un personaje aquí parado, sino que escuchemos. Dice la palabra del Señor allá por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, de todo retened lo bueno. Retén lo bueno, desecha lo malo. Jesús decía, escuchen a los fariseos porque ellos hablan de la ley, pero no imiten sus acciones. Escúchenlos porque ellos saben lo que dicen. Ellos leen la cátedra, pero sus acciones están lejos de mí. Hagan la obra del Señor. Al reino de los cielos no se entra por la fe. Amén. Se entra por las obras. La salvación se recibe por la fe. La salvación sí se recibe por la fe, pero entrarás al reino de los cielos de acuerdo a tus obras. Quizás con 10 ciudades, con 5 ciudades, con una ciudad. Pero si no entras y se pase lista, cuando allá se pase lista, ¿será que estará mi nombre? Oh, bendito Dios. Bienaventurados los que en Él confían. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hay una palabra que casi siempre decimos que es aleluya. Aleluya, aleluya. Que quiere decir gloria a Yahweh o gloria a Dios. Ale-Yah. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Quizás en esta mañana tengamos que darle esa gloria al Señor, porque en nuestro corazón sentimos el reino, ¿cierto? Sentimos esta paz, sentimos que del reino de los cielos le pertenece a ¿quiénes? A los niños. Y que nosotros, si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Amén. Vamos a meditar y vamos a darle gracias al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por esta tarde. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que esta palabra sea afianzada en nuestro corazón, mi Dios. Que haya un rema, Señor, dentro de nosotros. Y que nos traiga, Señor, a la obediencia, mi Dios, y a la esperanza. Más ahora, Señor, cuando estos días se acercan, en los cuales, mi Dios, estamos viendo que el mundo está cada vez peor. Te pedimos, Señor, que llegue esa palabra pura y santa, Señor, a nuestro corazón. Que así como la viuda, mi Dios, pueda tener fe, mi Dios, de poder escucharte, de poder permitir que esa fe entre en su corazón, mi Dios, para que no solamente seamos salvos nosotros, sino que toda nuestra casa, Señor, también sea salva. También te damos gracias, mi Dios, porque a pesar de los errores, de los pecados, si somos obedientes a tu palabra, Señor, tú nos purificas como la blanca nieve. Gracias te damos, mi Dios, porque para nosotros hoy llegó el tiempo, Señor. El tiempo se cumplió. Te la pedimos, mi Dios, por los que vienen atrás de nosotros, por nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros sobrinos, por nuestros hijos, mi Dios, los nietos, para que ellos también, Señor, llegue el cumplimiento de tu palabra, y que pueda haber, Señor, un ministro de los que están aquí, así como hoy levantamos, mi Dios, y te glorificamos por este nuevo varoncito, Señor, en tu reino. Y que haya alguno, mi Dios, que predique tu palabra, que la predique con fidelidad, con temor, con temblor, que la verdad prevalezca sobre todo, Señor, porque como tú dices, la verdad nos hará libres. Ayúdanos, Señor, a no callarnos. Ayúdanos, Señor, a enseñar, a ser discípulos, a enviarlos por todo el mundo. A que por lo menos uno, Señor, se salve por medio de nuestra predicación. Solo uno, mi Dios, te pedimos. Pero sabemos que como eres Dios de misericordia, Dios de abundancia y de bendición, vendrán miles y cientos, Señor, a tus pies. Solo te pedimos, Señor, que digas la palabra, que la pongas en nuestra boca y que nos des, Señor, la valentía de poder hablar. Te damos a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza,
en nuestro Señor Jesucristo y Salvador Santo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios le bendiga, Dios les guarde. Sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que